otro día, que me parece interesante. Nuestro corazón, duro como piedra, necesita tiempo para acoger la palabra de Dios, de modo que se convierta realmente en la palabra de alianza. ¿A qué voy? El otro día me preguntaban, ¿cuánto va a durar estas clases? Y dije, hasta que la gente aguante. Porque esto, para realmente sumergirnos en la palabra de Dios necesitamos mucho tiempo, necesitamos que Dios vaya transformando nuestro corazón y es una tarea de toda la vida. Y dice, entonces podemos experimentar, como afirma Balduino de Ford en una de sus homilías, que la palabra de Dios, que es también sabiduría de Dios, se hace aún más penetrante para quienes creen en ella y la aman. Que hay en efecto imposible para el que cree o difícil para aquel que ama. Cuando esta palabra resuena, penetra en el corazón del creyente, como si se tratara de flechas de arquero afiladas, y lo penetra tan profundamente que atraviesa hasta lo más recóndito de su espíritu. Por ello, se dice que es más tajante que una espada de doble filo. Hay que saber admitir con humildad que se necesita una vida entera para estudiar la palabra de Dios y adquirir la sabiduría que conduce al amor. Bueno, dicho esto, empezamos. Si bien les había prometido empezar con el Génesis, si empezaba directo con el Génesis iban a surgir 500 preguntas que espero que se aclaren con lo que voy a explicar hoy. ¿Por qué se interpreta de esa manera y por qué no de otra el Génesis? Y el Génesis es, sin duda, creo que después del Cantar de los Cantares, el libro bíblico que más se ha comentado, ¿no? Que más se ha profundizado, porque habla de la historia de nuestros orígenes y habla del designio divino y habla de muchas cosas importantes. El pasaje con el que comenzamos era Hebreos 4:12, pero entonces a lo que voy es para sumergirnos en un texto que si bien no es propiamente del género literario histórico, sí es y sí nos aporta datos muy relevantes y muy significativos, y para mí es mi libro favorito de la Biblia, así que me toca especialmente. Pero bueno, para poder entrar hay que entrar sabiendo de cómo se interpreta la Biblia, ¿no? Porque no es una interpretación libre, como de repente lo hacen algunos cristianos o protestantes, que agarran la Biblia y cada quien interpreta lo que se le ocurre. No es el caso, y como les decía en el mensaje, tampoco es el caso de yo no es un espacio de oración comunitaria, es un espacio de estudio. Entonces, por lo tanto, tengo que dar pasos para me partir. Entonces, les recomendé la lectura de varios escritos del magisterio. Uno es la Dei Verbum. ¿Se les está trabando? Si se les está trabando, me muevo. ¿O me escuchan? ¿Se traba o no? Sí, se traba. Sí, se traba. Dame un segundo. Okay. ¿Se me escucha mejor aquí? ¿Ahora? ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces, les recomendé la lectura de la Dei Verbum. La Dei Verbum fue un escrito postconciliar. Cuando hablo de postconciliar me refiero al Concilio Vaticano II, que acabó en el 1967. Todos aquellos que sean mayores de esta edad, o probablemente sus padres o abuelos, vivieron lo que era antes la misa en latín, de espaldas, y donde la gente no podía tener acceso a la escritura. La Biblia no la podías tener tú en tu casa. Esto es a partir de hace 50 años, un poquito más de 50 años, cosa que para nosotros nos parece muy normal tener una Biblia en la mano. Esto no era normal hace poquitos años. Entonces, ¿a qué voy?
para nosotros poder sumergirnos en la Sagrada Escritura tenemos que comprender bien el instructivo, ¿no? El instructivo que es quién nos enseña a interpretar la Sagrada Escritura, la Iglesia. ¿Pero por qué la Iglesia? Y ahora vamos a retomar de por qué la Iglesia y por qué no otra gente y de otra manera. Hay unas consideraciones previas en la época, en 1980, por ahí, y un poco desde antes ya veníamos arrastrando el tema de la Ilustración. En la Ilustración se creía que para interpretar el texto bíblico lo importante era eliminar la fe para alcanzar la verdad del texto. Ahora, esto empezó, ¿no?, el tema del racionalismo puro y duro, y empezó el método histórico-crítico. El método histórico-crítico implicaba el estudio de los géneros literarios, el estudio de la historia, del contexto histórico en el que fue escrito el libro, pero todo tema de fe tenía que ser quitado, ¿no? Quitado para que no entrara el subjetivismo, supuestamente, según este método. ¿Qué pasa? Que esto obtiene resultados divergentes. ¿Por qué? Porque cada quien empieza a interpretar el texto como quiere. Entonces, y es lo que un poco surge en el cristianismo cuando fue el cisma, la separación de Lutero, de Calvino, de los anglicanos con Enrique VIII. ¿Qué pasa? Se empezó a interpretar libremente la Biblia. Y esto, cada quien interpretaba de una manera diversa. Entonces, había una dificultad de llegar a la objetividad que buscaba el método histórico-crítico. Después de un largo estudio se dio cuenta que había un elemento que era básico. No sé si se acuerdan en las primeras clases que les dije que cuál era la mejor manera de comprender un poema de amor. Si habéis estado enamorado. Exactamente, teniendo la experiencia de estar enamorado. Entonces yo, para poder entrar al texto bíblico, tengo que tener la experiencia lo más similar posible a la experiencia que tuvieron los que escribieron la Biblia, ¿sí? Entonces, ¿por qué? De esta manera yo voy a comprender mejor el escrito. No me va a imposibilitar comprenderlo, como decía el método histórico-crítico, sino al contrario, me va a posibilitar comprenderlo mejor, en más profundidad, ¿sí? Bueno, es decir, que para poder interpretar, yo tengo que ser afín al texto, participar de su experiencia. Y ojo, insisto, esto fue conclusión del método histórico-crítico, que no solo se aplicaba a la lectura de la Biblia, se aplicaba a la lectura de cualquier texto escrito. Y se dieron cuenta que las personas comprenden mejor un texto cuando son afín a la experiencia que ese libro narra, ¿sí? Bueno, entonces, por lo tanto, si esto lo aplicamos a la Biblia, la experiencia de fe no nos bloquea la comprensión, sino al contrario, nos abre a la comprensión, muchísimo más profundo que aquellos que no tienen fe, ¿sí? Entonces, con este resultado, ¿qué es lo que hacemos? Que tenemos que asumir la precomprensión de la Iglesia sobre la Escritura. ¿Y por qué de la Iglesia? Porque en la Iglesia, si nos vamos hacia atrás, ¿quiénes fueron los que escribieron esto? Fueron los apóstoles, los discípulos, gente que tuvo experiencia cercana con Dios en el Antiguo Testamento, y que gente que es de la corriente es parte del pueblo de Dios. Que ahora la Iglesia, ¿qué es? No es el Papa, no es los obispos, es todo el pueblo de Dios, que somos nosotros también. Entonces no es lo que dice el Papa que debemos creer, es una tradición que viene de hace muchísimos años que nosotros recogemos, ¿sí? Bueno, ahora, ¿cuál es esta precomprensión cristiana de la fe? Y vamos a adentrarnos en la Dei Verbum, y la voy a ir desglosando en lo posible, número a número. Habla la Dei Verbum en los 6 primeros números del 1 al 6, ¿de qué habla? Que 1, Dios se revela a sí mismo. ¿Se acuerdan cuando les dije que nuestra fe, nuestra religión, es una religión ascendiente y descendiente? Es decir, que nosotros buscamos a Dios, pero Dios nos busca a nosotros. La única religión que profesa que Dios mismo se ha revelado es la cristiana.
Dios mismo, bueno, la judía en cierta forma y hasta cierto punto también. Pero la cristiana es la que dice que Dios se ha revelado a sí mismo. Ahora, estoy desarrollando lo que dice la Biblia aún. Pero Dios no se revela de golpe, sino que ha preparado una humanidad para que le reciban. Y esto se llama pedagogía divina. Dios no agarra y se encarna en el 12 antes de Cristo. Él va preparando el pueblo poco a poco para que le reciba. Hay gente que, y aquí meto un gran paréntesis que me parece interesante, hay gente que dice, y les hago la pregunta, si Adán y Eva nunca hubiese pecado, ¿Cristo se hubiese encarnado? Repito la pregunta, si Adán y Eva no hubiesen pecado, ¿Cristo se hubiese encarnado? Y no hace falta. A ver, ¿qué más? No, para mí tampoco. Ok, tampoco. Pues ya lo tenían ahí, pues así evidente ahí, Dios supuestamente, como que se decía que se paseaba por el jardín y no sé qué. Entonces ya estaba ahí, como que para qué iba a ser alguien también para verlo. Bien, ¿quién más? ¿Quién opina contraria? Oh. A ver. Porque ya en el Génesis aparece como el plural de hagamos, o sea, pensando que el Hijo ya está, o sea, ya está, es Padre, Espíritu Santo e Hijo, entonces Bien. su aparición tendría que estar igual, tipo a lo creado. Bien. Bueno, Cristo, ¿qué viene a traernos? Nos viene a traer dos cosas: la redención y la salvación. ¿Alguien sabe la diferencia de redención y salvación? Aquí estoy haciendo un paréntesis, ¿vale? Pero me parece interesante que sea... Redención es el perdón y salvación. ¿Salvación? ¿Y salvación qué? Salvación. Bien con la redención. La O redención sea, vida eterna, la salvación y redención, el perdón. Perfecto, muy bien. La salvación es la vida eterna, pero en el fondo, ¿qué es la vida eterna? Es ser hijos en el Hijo. Es decir, nosotros llegar a tener la vida divina en nosotros, para llegar a ser como el Hijo de Dios, que es Cristo. Perfecto. Entonces, si vuelvo a hacer la pregunta, si Adán y Eva no hubiesen pecado, ¿Cristo se hubiese encarnado? ¿Lo puedes repetir? Si Adán y Eva no hubiesen pecado, ¿Cristo se hubiese encarnado? Es que sigo pensando que no, pero porque no tendrían nada que perdonar ni nada que... O sea, ya tendríamos vida eterna y ya tendríamos... O sea, no tendríamos pecado original. Pero la pregunta es, ¿tendríamos...? A ver. Sí. O sea, capaz no les tenía que dar la redención, pero sí la salvación. Perfecto. El hombre, Adán y Eva, no estaban acabados. Adán y Eva los crean a imagen y semejanza de Dios, pero todavía, ¿cuál es el destino del hombre? ¿Cuál es el destino del hombre? Amar y estar con Dios. Morir. Más por la segunda parte. Estar con Dios, pero ¿solo estar con Dios o qué? Ser feliz. Ok. El destino del hombre es tener la vida divina en nosotros. Es ser como Dios. Es recibir la plenitud del Espíritu y que nuestra carne reciba la plenitud del Espíritu y nosotros ser santos. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre, al ser criatura, no estaba preparado, porque si no, Dios no pudo haber creado a Dios, ¿sí? Porque no puede crear algo igual a sí mismo, porque lo superaría. Dios es lo más grande que podamos pensar. Entonces, lo que sea que cree Él va a ser una criatura, va a ser inferior a Dios. Pero ¿qué pasa? Dios quería darle su misma vida, quería darle su vida divina, la vida trinitaria. Y para que esto pudiera suceder, ¿qué tenía que pasar? Tenía que preparar al hombre. Entonces, indistintamente, dicen los padres de la iglesia, que indistintamente si Adán y Eva no hubiesen pecado, Dios igual tenía que preparar al hombre para recibir la plenitud del Espíritu. ¿Y cómo lo iba a preparar? Cristo encarnándose, para mostrarle al hombre cómo se debe ser hombre.
la forma perfecta de ser hombre fue Cristo. Él nos enseñó a ser hombres. ¿Sí? Bueno, eso es un paréntesis, ¿vale? Eso no dice la de Verbo, pero es un paréntesis que me parece interesante que lo tengan detrás para el resto de las clases que van a venir. Bueno, entonces, regreso a la de Verbo. Dios se ha revelado a sí mismo, pero no de golpe. No es que se muestra así de golpe, sino que hay una pedagogía divina detrás que va pasando el tiempo para poder recibir la revelación plena de Dios. Luego. Perdón, una pregunta. ¿Podría no haberse revelado o no haberse encarnado y enseñar o sus parábolas y todo, no sé, a través de un ángel, ponele, o lo podría haber hecho sin encarnarse? Sí y no, dicen los padres de la iglesia que solo lo que es asumido puede ser salvado. Claro. Entonces, él asume y también toma en cuenta que si él nos quiere dar su vida divina en plenitud, nuestra carne, nuestro cuerpo, todo nuestro ser, al decir, yo voy a utilizar mucho la palabra carne, ¿vale? Porque describe muy bien nuestra condición de corporalidad, pero también de nuestra alma y todo. O sea, nuestra carne es todo lo que somos. No hago aquí un dualismo platónico de carne y alma, no, todo nuestro ser. Entonces, además, que el hombre se puede identificar más con otro hombre que con un ángel, capaz, ¿no? Primero eso, pero segundo, cuando la carne humana está preparada, cuando el mismo Dios ha asumido esa carne, entonces, ¿qué te dice a ti? Que entonces mi carne también va a poder recibir la plenitud del Espíritu, porque ya una carne humana lo ha recibido. Ya la humanidad está preparada para recibir la plenitud. ¿Sí? Bueno, esto es muy cristológico, teológico, esto es como muy, a veces complejo de comprender, pero esto es lo que está detrás, ¿sí? Bueno, entonces, Dios se revela en plenitud en quién, cuando la revelación se hace completa. ¿Cuál es el punto culmen de la revelación? ¿Dónde se nos da el rostro de Dios? Está fácil. ¿La Eucaristía no? ¿O sí? No. Antes. ¿En Los quién? apóstoles, no sé. No, ¿en quién se nos da la plenitud de la revelación? En el... En Cristo, en Cristo, en el mismo Jesucristo. Jesucristo es el rostro del Padre encarnado. Jesucristo es la revelación completa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todo el Antiguo Testamento está en función a Cristo. El punto de unión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es Cristo. Por eso, el Nuevo Testamento empieza con los Evangelios, y los Evangelios, si el Nuevo Testamento empieza con los Evangelios, significa que los Evangelios son los que vinculan al Antiguo con el Nuevo. ¿Sí? Bueno, Dios entonces se revela en plenitud en Cristo, y luego, ¿cuál es de qué manera nosotros recibimos esa revelación? ¿Cuál es nuestra respuesta a la revelación? ¿La qué? Nuestra respuesta nuestra respuesta a la revelación es la fe. La fe es nosotros responder a la revelación, yo creo en esto. Yo creo en esto que se me está revelando. Todo esto habla los primeros 5 números de la Dei Verbum. Luego, bueno, siguen varias cosas interesantes y para que vinculemos de por qué vamos a recibir la interpretación de la Iglesia para leer el Antiguo Testamento. Después de Jesucristo viene, y ahí algunos lo nombraron, vienen los apóstoles, ¿no? Los apóstoles continúan el mensaje de Cristo. Después de los apóstoles vienen los sucesores de los apóstoles. ¿Quiénes son? Los obispos. Hasta el día de hoy, los obispos. San Pedro, ¿quién es su sucesor? El Papa. Todos los papas que han venido. Y desde San Pedro hasta el Papa de hoy no ha habido ningún espacio de tiempo sin Papa. Siempre ha habido una sucesión. Igual que hay una sucesión de obispos, apostólica. Entonces, en la predicación de esos apóstoles, que no se olviden, Jesucristo mismo dice, yo no les he terminado de decir todo lo que he querido decirles. Vendrá el Espíritu de la verdad y los llevará a la verdad plena. Los apóstoles
acompañados por esta inspiración del Espíritu Santo, hacen lo que se llama la tradición. La tradición es todo el magisterio de la Iglesia, son todos los escritos que han salido de la Iglesia desde esa época, con todas sus interpretaciones. Si se acuerdan, en Hechos de los Apóstoles, que narra la Iglesia naciente, ¿qué pasa? Que para los judíos un signo clave de pertenencia a Dios era la circuncisión. Cuando empieza la gente que no era judía a unirse al cristianismo, los conversos judíos a cristianos se hacen la pregunta de, entonces para seguir a Cristo también hay que ser, todo el mundo tiene que estar circuncidado. Se hacen la pregunta. ¿Y Cristo les dejó eso dicho? No, no les dejó dicho eso. ¿Y qué tienen que hacer? Tienen que hacer un concilio, el famoso concilio de Jerusalén, para decidir varias cosas, entre ellas esta. Eso es la tradición, ¿no? Porque se nos hace muy raro como que el Papa de hoy diga, saque un comunicado sobre la castidad. ¿Y por qué dice el Papa eso? El Papa lo único que hace es custodiar la verdad. No dice él la verdad. Él custodia, él le toca custodiar el depósito de la fe. Por lo tanto, no lo puede cambiar arbitrariamente. Eso estaría mal en el Papa. Bueno, entonces, tenemos dos elementos básicos en donde se custodia la revelación. Uno es la tradición y la otra, la escritura. No somos una religión del libro. Nuestra fe es muchísimo más que un libro, si bien es clave conocer las Sagradas Escrituras, nuestra fe va mucho más allá de un libro. Bien, entonces la revelación se realiza en dos etapas. ¿En cuáles etapas? En las mismas que tiene la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo. El Antiguo Testamento, la etapa se llama preparación. El Antiguo Testamento es la etapa de la preparación del pueblo de Israel para la revelación culmen, completa, plena en Cristo. Si el Antiguo Testamento es la preparación, ¿el Nuevo Testamento qué es? La culminación. Es la etapa de culminación. Por eso, en cierta forma, nosotros seguimos en el Nuevo Testamento. La Biblia, aunque se cerró el canon, debería incluir, ¿no?, la historia de cada uno de nosotros, que se continúa aquí la historia de la plenitud de la revelación. Bien, entonces, ¿la escritura qué es? ¿La escritura es la revelación? No. La escritura es el testimonio divino de la revelación puesto por escrito. Testimonio, es un testimonio escrito de la revelación. Bien. ¿Quién es la revelación completa? Vuelvo a la misma pregunta a ver si ya lo asumieron. Jesús, Cristo. ¿Y a Jesús lo podemos meter en nuestro bolsillo como nos metemos en la Biblia? No. Por eso siempre va a haber un componente de misterio, de que nos va a superar. ¿Sí? Bueno. La fe cristiana, y esto dice el Catecismo número 108, no es una religión de libro. El cristianismo es la religión de la palabra de Dios en mayúscula, y la palabra de Dios no es un verbo escrito, la palabra de Dios, recuérdense, Juan empieza diciendo, y la palabra de Dios hizo carne. ¿Quién es la palabra de Dios? ¿Quién es el verbo divino? Jesucristo. Jesucristo es el verbo divino. Bueno, creo que con esto se entiende. Ahora, vamos a entrar en el Antiguo Testamento. ¿Qué peculiaridades tiene el Antiguo Testamento que nos traen tantos problemas y dolores de cabeza que decimos, ese no puede ser el mismo Dios de Jesucristo porque cómo era tan furioso y castigador y todo lo que siempre pensamos, porque nos hemos leído aisladamente el Antiguo Testamento en algún pasaje aislado de la misa dominical que hemos escuchado y decimos, uy, qué susto, no, yo lo bloqueo, literalmente hago bloqueos mentales y solo escucho el Evangelio, que es lo lindo, ¿no? Digo, el Antiguo Testamento ni lo escucho, porque a veces me asusta. Bueno, ¿cuál es la peculiaridad? Y aquí vamos a entrar en tres cosas. Los rasgos esenciales del Antiguo Testamento, la interpretación del Antiguo Testamento y la relación con el Nuevo Testamento. ¿Sí? Bueno, primero, es importante saber que el Antiguo Testamento, como rasgo esencial, prepara el camino al Evangelio. Prepara el camino al Evangelio.
Y pongo un ejemplo que siempre lo suelo poner, que es, ¿qué es eso que en el Antiguo Testamento nos dicen ojo por ojo y diente por diente? ¿Qué es eso? Entonces el Antiguo Testamento invita a la venganza. Eso no es Jesucristo. Entonces es algo distinto. Bien sabemos aquí, todos hemos sido niños y lo que nos ha enseñado de niños es diferente a lo que luego nos van ampliando nuestro conocimiento como adultos. De niños, si preguntamos cómo tienen bebés papá y mamá, se los van a aplicar de una manera diversa a cuando tú ya tengas cierta edad, ¿verdad? Bueno, más o menos, estoy haciendo un paralelismo, pero más o menos eso sucede. ¿Qué pasa? Dios tenía que preparar al pueblo. En esa época, lo normal era que si yo te mataba a ti, a tu mamá, tú me matabas a mi mamá, a mi papá, a mis hermanitos, a todo el pueblo que yo quería. Dios no puede saltar de ahí a decirles ama a tu enemigo. Es una bestialidad, no puedes hacer eso. ¿Qué hace? Muy bien, hijo mío, ojo por ojo y diente por diente. ¿Qué pasa? Yo no tengo el contexto histórico de la situación y cómo era la venganza tan horrorosa en esa época, yo no entiendo que Dios haya dicho ojo por ojo y diente por diente. Ahora, si lo entiendo en un proceso pedagógico de Dios, de ir enseñando a su pueblo a ser más humano, lo puedo comprender. Fíjate que tiene sentido que Dios primero les haya dicho, no mates a todas las familias si te mataron a tu gato, mátales a su gato. Ya, no te tienes que ir más allá. Bueno, esa es la preparación del Antiguo Testamento que va a ser al Nuevo Testamento. Bien. En el Antiguo Testamento el hombre hace una experiencia de Dios. 1. Experimenta cuáles eran los caminos de Dios con los hombres. Empieza a entender la manera que Dios habla al hombre. 2. Esto lo va entendiendo poco a poco y más hondamente en el día a día. Sabemos que somos seres de procesos, no somos inmediatos. Y luego el pueblo de Dios difundió esto. O sea, lo vivió, ¿no? Experimentó cómo Dios actuaba, luego pasado el tiempo lo meditó, lo entendió más hondamente y luego ¿qué hizo? Lo escribió para difundirlo, para darlo a conocer. Por eso el Génesis, otros libros no se escriben en el momento y punto cuando sucedieron, sino después. Vale. Cosas que son importantes para saber del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, sobre todo, es para 3 cosas. Y esto es importante que lo sepan. 1, para preparar. El Antiguo Testamento prepara. Ya lo dije 1000 veces, pero es importante que lo tengan muy clavado. 2, el Antiguo Testamento anuncia proféticamente. Ya les voy a decir qué va a anunciar. Y 3, el Antiguo Testamento significa, ¿qué significa la palabra? Significa que indica, que muestra, que manifiesta, que alude con diversas figuras la venida de Cristo. Es decir, prepara la venida de Cristo, anuncia proféticamente la venida de Cristo y significa la venida de Cristo. Esto todo el Antiguo Testamento es para eso. Si yo leo el Antiguo Testamento sin tener eso en cuenta, no voy a comprender el Antiguo Testamento. ¿Sí? Bueno. Entonces, el Antiguo Testamento muestra la pedagogía divina. Y hay una frase muy famosa que es interesante que la noten, que es: el Nuevo Testamento está latente en el Antiguo. Es decir, que está ahí presente, pero si yo no lo leo a la luz del Nuevo Testamento no lo voy a ver, pero ahí está, en forma de figuras, en forma de anuncios proféticos, en forma de preparación. Y el Antiguo está patente en el Nuevo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios quiera que después de estas clases, cuando yo lea el Nuevo Testamento, lo lea de una manera totalmente innovadora, nueva, espectacular, que lo pueda yo internalizar muchísimo más, el comprender todo lo que hay detrás de cuando Jesucristo dice unas ciertas palabras. Si yo comprendo que eso tiene una raíz que se hunden en el Antiguo Testamento. Bien, ¿qué más importante aquí?
Entonces, es propio del Antiguo Testamento, como forma peculiar, 1, el modo de hablar de Dios, ¿sí? Porque dirán, bueno, pero ¿y esto qué tiene que ver con el Nuevo Testamento? Hay un modo de hablar propio del Antiguo Testamento de Dios, que hablaba de esa manera para el pueblo en su momento histórico. La finalidad del Antiguo Testamento es dar a conocer a un Dios único. Recuérdense que en esa época lo normal era ser politeísta. Entonces era dar a conocer un Dios único que tenía 2 componentes, que era un Padre providente y un justo juez. Y 3, que ese pueblo esperase a un Salvador. ¿Sí? ¿Ya se me dejó de trabar? ¿Sí? Bien. Y el contenido, y esto es importante que lo tengan en cuenta, muy importante, es que el contenido es imperfecto en qué sentido y temporal en qué sentido. Imperfecto y temporal en el sentido que fue escrito con ciertos rasgos para comunicarse a ese pueblo en ese momento, y hay cosas que no se van a mantener. Hay cosas en donde hay discontinuidad. Por eso no está mal que hayan elementos que son accesorios a la revelación, que no hay que interpretarlos tal cual, ¿sí? Y esto, por eso necesitamos la compañía de la iglesia para saber qué elementos son continuos y qué elementos son discontinuos, que eran propios para esa época y no hay que seguirlos asumiendo hoy. Si podemos leer San Pablo y escuchamos que San Pablo dice que las mujeres se sometan a los hombres, hoy eso sería un escandalazo del planeta Tierra, ¿no? Y lo importante es saber que hay elementos que son discontinuos, ¿no? Bueno, ¿qué más? Bueno, muy importante saber que en el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento hay una relación intrínseca, hay una unidad. ¿Qué quiere decir esto? Que pertenecen, sí, cuando se corta nos metemos en el mismo. Pertenecen al mismo plan salvífico, no son 2 libros, ¿no? 2 conjuntos de libros que se pusieron juntos nomás. Tienen una unidad y por eso es importante conocerlos, ¿sí? ¿Y cuál es la explicación? Que el misterio de Cristo está presente en el Antiguo. Por eso cuando empecemos a leerlo nos daremos cuenta, y yo se los diré muchas veces, esto es figura de Cristo. Aquí se está hablando y se está mostrando en un futuro a Cristo, ¿sí? Bueno, si leemos, ¿alguien tiene su Biblia ahí? 2 Corintios 3:14. ¿Alguien me puede decir qué dice en 2 Corintios 3:14? A ver, ¿alguien lo tiene? Tengo Marisa, pero ellos se negaron a entender esto y todavía ahora, cuando leen la Antigua Alianza, ese mismo velo les impide entender, pues no les ha sido quitado, porque solamente se quita por medio de Cristo. ¿Alguien puede entender qué significa, qué dice ese pasaje en base a lo que hemos venido hablando? Esto no es una clase pasiva, hay que estar pensando. No, justamente lo que dijiste vos recién, o sea, no puedes entender el Nuevo Testamento sin entender el Antiguo, o sea, van de la mano, no se puede quitar del otro para entender el otro. Perfecto, el Antiguo Testamento tiene un cierto velo, nos dice San Pablo, y ese velo, para comprenderlo a profundidad, solo tenemos que tener una llave, ¿no?, para descorrerlo, y la llave es Cristo. Para comprender mejor el Antiguo Testamento tenemos que utilizar la llave de Cristo, si no, no vamos a poder comprender. Nos dice Ratzinger, en un nuevo y decisivo giro de la historia, como si un velo se descorriese delante de sus palabras, de las palabras del Antiguo Testamento, para dejar ver su rostro verdadero, esas palabras se comprenden a partir de Jesús en un sentido nuevo.
reciben cohesión inesperada y ofrecen una inesperada luz. ¿Sí? Algunos han visto un Magic Eye. Magic Eye son estos cuadros que si los ves de muy cerca no se ve nada, pero si los ves de lejos ya se arma como la figura, ¿no? Y es lo típico, a ver si encuentras el caballo ahí adentro. Bueno, un poco así, entiéndase, el distanciarse es leerlo con los ojos de Cristo, del Antiguo Testamento, para poder comprender bien. Y lo que nos hace como comprender en plenitud este libro es precisamente el acontecimiento histórico de Cristo, no el ideológico, no de Cristo como una idea, sino el acontecimiento que Cristo vino y se hizo carne, y se encarnó, y vivió, y tuvo amigos, y murió en una cruz, ¿no? Bueno, cerramos esto sabiendo siempre que el Nuevo Testamento y la plenitud de la revelación comporta una superación. Hay una superación. O sea, se va creciendo, se va desarrollando con mayor plenitud en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿cuál es la exégesis? ¿Qué quiere decir exégesis? Quiere decir estudio, interpretación, ¿no? Cuando yo leo la Biblia y creó Dios al hombre, ¿cómo lo interpreto? Bueno, la relación entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, hay una triple relación. Hay una relación de continuidad, ¿no? Que hay elementos continuos, que lo que se dijo en el Antiguo Testamento se sigue desarrollando y se vuelve a decir en el Nuevo. Hay elementos de discontinuidad, es decir, eso se dijo en un momento temporal por unas razones y se entiende en su contexto histórico. Y hay una relación de progreso, es decir, que si bien estaba en germen ahí chiquitito en el Antiguo Testamento, luego se comprende mucho mejor en el Nuevo. Bien. Entonces tendremos que ver y cómo se sabe cuáles elementos son de continuidad, cuáles de discontinuidad y cuáles de progreso, ¿no? O sea, ¿quién dice, ¿no? ¿Qué cosa? Pues nos dice esto un teólogo que se llama Grelot. Para discernir el puesto de cada texto bíblico en la pedagogía divina, es preciso comprobar cómo se ordena a la revelación de Cristo. Es decir, yo tengo que preguntarme, esta pregunta que me estoy haciendo en el Antiguo Testamento, ¿qué tiene que ver con la revelación de Cristo? Si no tiene nada que ver y simplemente curiosidad de por qué se mataban la gente en esa época y de esa manera, y no aporta nada, pues en realidad podría ser curiosidad de averiguar un poco, pero no me va a aportar nada a mi fe, ¿sí? O sea, lo que nos interesa en la Biblia es saber cómo se ordenan esos eventos del Antiguo Testamento a la revelación en Cristo, ¿sí? Porque al final lo que nos quiere revelar la Biblia es el misterio de salvación. Y ya dijimos, ¿qué es la salvación? Es la recepción de cada uno de nosotros de la plenitud del Espíritu para ser santos, para ser hijos en el Hijo, para llegar a ser otros dioses, como quería Dios nuestro Señor, a pesar de que el demonio dijo lo contrario. Bien, bueno, yo creo que nos quedamos aquí. Solo quiero aclarar un último término, que es el término, porque también lo voy a usar mucho, que es el término de la prefiguración. ¿A alguien le suena a algo el término de la prefiguración? Sí, son tipo, no sé si imágenes, pero momentos que prefiguran cosas que van a pasar después. Tipo, en el Antiguo Testamento se prefiguran muchos sacramentos. Perfecto, muy bien. La prefiguración puede ser a través de personajes, de acontecimientos o de instituciones. Entonces, ahora, ¿qué significa esto? Que Dios tipo es una mente de Matrix que todo lo pensó y entonces ya metió elementos del Nuevo Testamento en el Antiguo y Él controla nuestras vidas como unas marionetas. No, nuestro Dios no es el Dios deísta de la filosofía determinista. No, nuestro Dios no es determinista. Nuestro Dios no tiene planteado y ya prefigurado todo lo que nosotros queremos hacer y si nos equivocamos hay de nosotros porque vamos al infierno directo. No, ese no es nuestro Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué es la prefiguración? Es el lazo esencial que vincula todos los elementos de la historia preparatoria, es decir, del Antiguo Testamento, con la consumación en el evento de Cristo, ¿sí? ¿De qué manera Hechos
personajes que aparecen en el Antiguo Testamento ya muestran algo de Cristo y del plan que tiene Cristo pensado para nosotros, ¿sí? Bueno, con esto acabamos esta parte. Tomen en cuenta que esta prefiguración, la relación es que el Antiguo Testamento prepara y el Nuevo realiza, ¿sí? Bien, ¿y cómo puedo yo evitar subjetivismo de cómo yo interpreté esto? Que la prefiguración será, porque esa pregunta siempre va a venir después, ¿será que esto prefigura la Eucaristía? Bueno, si creo yo que alguna imagen del Antiguo Testamento prefigura algo del Nuevo Testamento, me tengo que preguntar si en ambos testamentos cumplen una función análoga. Es decir, si en el Antiguo Testamento era una forma de culto, bueno, en el Nuevo Testamento quizás prefigura un sacramento, ¿vale? Bueno, terminamos con esta parte. Insisto que estoy siendo como muy, ¿cómo se llama? Ambiciosa, porque les estoy dando mucho material, el cual yo recibí en un porcentaje, en un aproximado de 3 años con 3 horas a la semana. Así que, bueno, estamos haciendo lo que podamos. Bueno, ya empezamos entonces con la estructura del Pentateuco. Vamos a introducirnos en el Pentateuco. Y el Pentateuco, ¿alguien me puede decir cuáles son los libros y por qué se llama Pentateuco? Génesis. Bien. Son 5, no sé. ¿5? Bien, 5, son 5. ¿Y cuáles son? Génesis, Éxodo, Bien. Deuteronomio. Bien. ¿No? El Deuteronomio es el último. Sí. Génesis, Éxodo. Bien, no hagan trampa, no vean. No. Números, ¿eso no? Sí. ¿Cómo? Números. Sí, ese es el 4. Falta el tercero. Levítico. Bien, Levítico, muy bien. Perfecto. Aquí tengo que hacer un paréntesis que me encantaría no tener que hacer, pero creo que es necesario, ¿sí? ¿Cómo tenemos esta Biblia hoy aquí? Les voy a tratar de resumir en 4 minutos lo que a mí me dieron en 2 meses. ¿Bien? Entonces, ¿cómo tenemos esta Biblia aquí completa, la que tenemos hoy aquí? Pues obviamente no desde siempre fue la Biblia así, ni estaba toda junta. Esto se llama el canon bíblico. El canon católico son los 46 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo, un total de 73 libros, ¿sí? Si nos hacemos una competencia, no la voy a hacer, pero traten de pensar de pura memoria cuántos libros de los 46 del Antiguo Testamento saben que existen. Pero bueno, ¿a qué voy? La Torá de los judíos era el Pentateuco nuestro. Y aparte de la Torá estaban los libros proféticos de los profetas mayores, como son, por ejemplo, Isaías, Jeremías, Ezequiel, y los profetas menores, que son Habacuc y una cantidad de gente que no les va a sonar ahorita. Vale, y luego estaban los libros sapienciales. Entonces estaba la Torá y estaban los rollos de los profetas y los libros sapienciales. Esos todos estaban escritos ¿en qué idioma? Vamos. Eso se lo saben. Hebreo, griego. Hebreo. El Antiguo Testamento está todo escrito en hebreo, menos 1 o 2 libros de la escritura sapiencial que están en griego. El resto está en hebreo. Bien. ¿Qué pasa? ¿En qué año invadió el Imperio griego? ¿Antes o después de Cristo? 333. Bien. 333. Antes. Perfecto. Antes de Cristo. ¿Qué pasó en esa época? En esa época, pues ocurre también lo que se llama la dispersión, la diáspora judía. Salen los judíos a vivir en diferentes lugares del Imperio griego. Y entonces se arman lo que se llaman los judíos helénicos, helenistas, como quieran, pero los judíos que empezaron, es como, no sé, los mexicanos que se van a vivir a Estados Unidos y
los abuelitos saben solo español, pero ya los hijos saben inglés y español y los nietos solo saben inglés. Y son más americanos, pero se llaman Juan y Pedro, pero son americanos. Bueno, un poco así pasó. Los judíos se fueron, ¿y qué pasó? Dejaron de hablar hebreo, porque el hebreo era la lengua de la religión judía, no tan, y del pueblo. Entonces, perdieron el hebreo y empezaron a hablar en griego, por lo tanto, dejaron de tener acceso a las Sagradas Escrituras suyas. Entonces, ¿qué pasó? Se pidió que se hiciera una traducción, algo impensable para los judíos. ¿Por qué? Porque recuérdense que para los judíos la palabra literal, escrita, punto y coma, cada letra, era palabra divina. Cambiarla no se podía hacer eso. No se podía cambiar la palabra. Entonces, se hace un permiso especial y esto es medio mito, no sabemos si esto es verdad, pero lo cierto es que existe la Biblia, esa traducción existe, que agarraron con el permiso de Alejandro Magno, agarraron a 72 expertos bíblicos que sabían perfecto la escritura y sabían griego y hebreo. Y les pidieron que hicieran palabra a palabra la traducción del hebreo al griego. Y luego estas 72 personas, esta es la parte mítica, dicen que estaban cada uno en un lugar diferente, lo tradujeron y luego cuando lo vieron todas las traducciones juntas, vieron que coincidía punto y coma, todo. Esto es muy poco probable, no sé quién ha trabajado en esto de traducciones, pero esto es muy poco probable. Bueno, dicen entonces que fue una inspiración divina y deciden quedarse con esa traducción. Y esa traducción se le llama Biblia de los 70. Es la traducción del Antiguo Testamento al griego. Esto todos judíos, esto no existieron los cristianos, ¿eh? Perfecto. El texto original se le llamó texto masorético. La Masora era el texto original en hebreo. Entonces, de ahí en adelante tuvimos dos versiones de la Biblia, cosa que ahora tenemos miles, ¿no? Está la Biblia latinoamericana, la de Jerusalén, la de tal, porque cada uno ha hecho una traducción diversa. En ese momento existían dos. Existía el texto masorético, que era el hebreo, y el texto de la Biblia griega, que era el de los 70. ¿Por qué esto es importante? Porque algunas de nuestras Biblias utilizan el Antiguo Testamento original como traducción para el español y hay otras que toman la de los 70. En el tercer siglo después de Cristo, cuarto, San Jerónimo se le pidió que hiciera la traducción original al latín. Entonces, San Jerónimo, ¿qué hizo? Quería ir al texto más original de la Biblia. Entonces, apareció el texto masorético. Cuando hizo la traducción, San Agustín se opuso y dijo, eso no está bien lo que estás haciendo, porque tú te estás yendo al original, pero el que citaba a Cristo en las sinagogas y el que citaban los apóstoles en las sinagogas era el de los 70. ¿Cuál se usa? Pues aquí, si bien es una traducción y en esencia mantiene lo mismo, hay elementos que son diversos. Bueno, esto sabrán por qué, luego habrá problemas con esto, pero esto era importante que lo supieran, ¿no? La Biblia de Jerusalén toma el Antiguo Testamento del original hebreo, pero hay otras Biblias que toman la de los 70, ¿sí? Bueno, por eso hay variantes en algunas palabras claves. Bueno, esto dicho, entramos en el Pentateuco. El Pentateuco entonces tiene 5 libros, no me voy a detener a decir puntualmente cada libro porque luego lo estudiaremos, entonces entro directo con el Génesis. El Génesis. El Génesis 1, les quiero decir la estructura, es importante siempre saber la estructura del libro. ¿Por qué es importante saber la estructura del libro? Primero, para saber como el orden de los hechos, pero segundo, porque es muy interesante que los católicos empecemos a tener más conocimiento de la Biblia y cuando nos hablen de la creación del hombre, podamos saber que está en el Génesis 2. Y rápidamente, sin necesidad de Google, podamos utilizar nuestra Biblia como quien conoce lo que más
ama en este mundo. Entonces, es bueno que podamos citar la Biblia con fluidez, y esto ayuda a que por lo menos nos ubiquemos en espacio y tiempo histórico y bíblico. Entonces, les pongo una prueba. ¿Desde cuál es la fecha en que sabemos que Moisés sacó al pueblo de Egipto? Más o menos. Fue en 1400 a.C., 1500. ¿Cuánto? 1400, 1500 a.C. Un poquito menos. 1250 a.C. se marca como una fecha aproximada donde Moisés saca al pueblo de Egipto. Sí, Moisés, ¿en qué libro de la Biblia aparece? ¿En el Éxodo? Bien, en el Éxodo. Por lo tanto, todo libro anterior al Éxodo, estamos hablando de antes de 1250. Es decir, el Génesis es antes del 1250. Así como marco amplio histórico, esto lo tenemos que más o menos saber. Obviamente, porque estamos hablando de los orígenes del mundo, de mucho antes. Pero lo importante es como que saber, bueno, a partir de ahí más o menos esa es la fecha, como saber aproximado de qué época estamos hablando. Bueno, el nombre del Génesis, en hebreo, la primera palabra del Génesis es Bereshit. Bereshit es en el principio. Curioso que esa palabra traducida al griego sea la misma con la que empieza Juan en su primer libro, que es el Evangelio de Juan, porque Juan tiene otros libros del Nuevo Testamento. Juan, que dice, en el principio existía la palabra. Qué curioso que empiece igual que el Génesis, en el principio. Entonces ya por ahí sabemos que está hablando del origen, el Génesis. Génesis, de hecho la palabra Génesis viene de origen, ¿no? Bueno, división muy, muy, muy amplia. Del capítulo 1 al 11 es la historia de los orígenes, y del capítulo 12 al 50 es la historia de los patriarcas. Los patriarcas son los primeros padres. ¿Alguien me puede decir quiénes son los primeros padres? ¿Quién es el padre de la fe? Pero Noé no aparece ahí. No sé si ¿Qué? no es el padre de la fe. Pero Noé no aparece ahí. Noé aparece en los primeros 11 capítulos. ¿Quién es el padre de la fe para los judíos? ¿Abraham? Bien, Abraham. Abraham, no. Perfecto, muy bien, sí, Abraham. Entonces, los patriarcas son 3. ¿Quiénes son? Son sus descendientes. Abraham. Yo soy el Dios de Abraham. ¿Alguien? Jacob. Ese es el tercero, Jacob. ese es su nieto. Viene uno en la mitad. Isaac. Abraham, Isaac y Jacob. Bien. Entonces, la estructura básica va a ser... luego iremos entrando. No. Ideas fundamentales de el Génesis. Transversalmente, ¿qué se nos presenta? Son 2 ideas fundamentales. Uno es el Dios creador. Perdón, 4 ideas principales, perdón. Dios creador. ¿Por qué? Porque es el que primero es el increado. No, el Génesis no narra la creación de Dios. Él no es creado, no tiene historia. Aparece ahí como lo que existía desde siempre. Pero es el creador del cosmos y del hombre. 2, es el Dios de la bendición y de la promesa. Esto se lo tienen que grabar con fuego, porque esto es muy importante. El Dios de la bendición y de la promesa. 3, es el Dios de la alianza. Es el Dios que hace alianza con un pueblo. Pero ¿cómo con un pueblo? A través de uno hace alianza con todos. Y hay 2 personajes claves con los que hace alianza. Uno, lo acaban de nombrar, es Noé, y otro es Abraham. Pero la alianza más fuerte, digamos, es la de Abraham. Y que tiene símbolos. Está el arco iris, está la circuncisión. Como símbolos concretos de la alianza. Y 4, tiene una predilección hacia sus elegidos.
Ahorita entenderemos eso, porque dicen, entonces, Dios tiene favoritos. Luego entenderemos qué significa eso. Bueno, terminamos este minuto introduciéndonos un poquito a que en la época que empieza la historia de los orígenes, ahorita ya nos vamos a introducir en el del capítulo 1 al 11, también existían otros relatos de creación, ¿no? En la Biblia no es el único relato. Este es el cristiano, el católico, el judío, pero existían otros relatos de la creación del mundo. Generalmente la creación era entre dos dioses o dos poderes contrapuestos, el bien y el mal, la vida y la muerte, ¿no? Existe uno que se llamaba un poema babilónico que se creó cerca del 669, la época del Imperio Babilónico, que se llama Enuma Elish. Y bueno, ¿qué narra el Enuma Elish? Narra que había un caos primordial, ¿no?, en el que surgen varios dioses. Entonces existe el dios del agua, el dios del sol, en fin, muchos dioses. Y entonces hay un dios que se llama Marduk, que es el que crea el mundo, de este caos, crea el mundo, y también crea al hombre, a partir de la sangre de otro dios al que mata. ¿Por qué es interesante saber estas cosmogonías? Es decir, cómo se genera el cosmos. Para saber lo que existía en la época, la forma en que se narraba. Porque el Génesis viene a narrar algo muy distinto a lo que se narraba en la época. El Génesis es una historia de amor. Todos los demás relatos de la creación eran relatos de guerra, eran relatos de enfrentamiento. Y esto es importante saberlo, porque esto es lo que se narraba en la época. Es decir, se llega a narrar algo muy, muy diverso a lo que se narraba en la época con el Génesis. No me voy a sumergir en ninguno de estos relatos, siento que no, si bien no aporta tanto en el sentido de, sí, como cultura general, pero lo que sí quiero remarcar es la diferencia enorme que existe entre los relatos que existían del origen del mundo y el relato del Génesis, aunque sí hay elementos en común. Por ejemplo, ¿qué elementos en común hay con los demás relatos? Otro relato a partir del Enuma Elish está el Atrahasis, el Gilgamesh, son todos mitos mesopotámicos, babilónicos, el mito de Prometeo, esto sí seguro lo conocen, pero bueno, ¿a qué voy? Estos relatos, si bien distanciaban mucho del Génesis, hay un elemento en común, que es en la búsqueda, la aspiración a la inmortalidad. Y esto es interesante tenerlo en cuenta, porque precisamente en el Génesis hay este tema muy de fondo, la inmortalidad del alma y la existencia para siempre. Bueno, aquí acabamos porque ya hicimos tiempo, pero ahora sí, dado este marco de referencia, que creo que era muy importante, ya prometido, la semana que viene entramos en Génesis 1 y empezamos a leer la división de las aguas.